Hola, la semana pasada no subí video, pero pues como que ocurrieron problemas y tuve dificultades, entonces no escribí guión y no hice nada, tenía un tema pensado, pero finalmente lo perdí un poco de, de, de interés. Pero estos días he estado escuchando, cosa que no hacía desde los 15 o los 16 años, mucho la música de John Lennon, la música en solitario de él, no tanto el tema de los Beatles que siempre los escucho. Y como que se me ocurrió que podía hacer este video como dando una interpretación, no tanto una crítica, no tanto un análisis, aunque sí hay como elementos de crítica y sí hay como elemento de análisis, pero más bien la idea es como dar una posición muy subjetiva, una lectura muy mía también frente a lo que yo creo de la música, por supuesto, y del arte en general, de lo que era Lennon, ¿no? De lo que es la música de Lennon y más o menos de qué es para mí la música de Lennon. Pero la cosa empezó a mí porque de alguna manera la primera idea que se me vino estos días que he vuelto a escucharlo es que no era gran músico, y con esto me refiero a una cosa muy en concreta, que sí es como qué es ser un gran músico, pero más en concreto qué es ser un gran músico para mí, que por supuesto ahí no hay verdad, ahí no hay nada absoluto, sino que simplemente hay moralizaciones, es decir, yo creo que lo correcto es esto, yo creo que lo incorrecto es esto, yo creo que el buen músico es esto, yo creo que el mal músico es esto, pero también creo que Lennon, no siendo un gran músico, no siendo un genio de la música, sí era un genio, y sí era un genio del arte, y sí era un gran artista. Entonces eso es más o menos lo que quiero contarles en este video, a modo de comentario, de lo que sea, y por supuesto con enorme respeto al paradigma importantísimo que es para la cultura, que es para la música, que es para la contracultura y que es para el rock, Lennon. Entonces, pues nada, vamos con el video. Y bueno, ya dicho que es totalmente subjetivo y que es un criterio totalmente personal, lo que yo creo que es un gran músico o lo que creo que hace a un gran músico o a una gran música o a una gran banda es el haber explorado algún elemento o muchos elementos de la música, del sonido, sea el ritmo o la armonía o el tono, o el diseño de sonido, haber explorado cualquier cosa y haber conseguido un sonido personal, un sonido que los distingue, haber dado un sentido musical primero a esta exploración, que puede ser más explorativa o menos explorativa, es decir, hay música más experimental que otra, hay música digamos más tradicional o más clásica, que se apega a fórmulas más exploradas, pero que de alguna forma en mayor o menor medida exploran lo suficiente como para tener un sonido que los distinga del resto. No significa que los que yo considero grandes músicos o músicas sean personas que siempre sonaron de una misma forma, sino que de hecho hay bandas y hay músicos que en algún momento en su primer álbum consiguieron, por ejemplo, un gran sonido que no pudieron volver a lograr, o en su último disco consiguieron un gran sonido y que en toda su carrera, en todo el resto de su carrera no lo tuvieron. Hay otros que logran explorar siempre facetas nuevas de la música, facetas nuevas del sonido, que logran despertar y encontrar sensaciones cada vez más extrañas con el sonido. Y justamente yo no creo que hubiese eso en John Lennon. Ojo, no estoy diciendo que sea un mal músico, creo que era de hecho muy buen músico, pero no era un músico que haya explorado justamente en todos estos asuntos. Como que los primeros 3 álbumes que hizo con Yoko Ono fueron avant-garde, fueron música vanguardista que sí trató de explorar las facetas del sonido, pero no sé si yo soy muy sesgado o muy cerrado de miras, pero yo no le encuentro francamente un sentido musical. Y aunque creo que la exploración es totalmente legítima y sí habla de una inquietud frente al sonido, finalmente no encuentra un rumbo musical, o por lo menos yo no le encuentro un rumbo musical, y no sé si era algo que yo hubiese querido mostrar al mundo. Y digo que no encontré un sentido musical porque de hecho no es algo que aparezca en el resto de la obra de Lennon, en el resto de la obra en solitario de Lennon. Más bien todo lo que vemos es o herencia del folk, o herencia del blues, o herencia del rock and roll directamente, un poco de jazz. Pero finalmente lo que sí creo que caracteriza, porque sí creo que hay algo que caracteriza la música de Lennon, es más bien su voz, ¿no? Que era esto que los profesores de canto llaman un barítono ligero, como un hombre con un timbre bastante agudo, o sea que su voz suena como muy brillante, pero que tiene una tesitura grave, ¿no? Que su rango está más dentro de las notas graves, y tenía una voz muy particular. Eso creo que le da una identidad a la música de Lennon, pero cuando se le quita la voz, pues es como, sí, como un 4x4 de rock and roll o algo así. O sea, como que es música sin un sello tan particular, sin una voz tan particular, o al menos así lo veo yo. Y tampoco estoy diciendo con esto el típico no es música tan compleja, porque no creo que sea un asunto de complejidad, creo que es un asunto que tiene que ver con explorar, ¿sí?
Con eso que digo, puede ser desde el minimalismo más absoluto hasta lo más avasallante musicalmente. De hecho, Foreman, el primer álbum de Bon Iver, casi todas las canciones están en 4x4 y en do mayor, pero aún así son canciones muy bellas y canciones muy explorativas y canciones que logran crear paisajes sonoros particulares, que tienen una voz en sí mismas, que tienen como una marca registrada, una identidad sonora en sí mismas. Y pues ni decir de lo que viene de Bon Iver, ¿no? Pero la cosa es que tampoco creo que la máxima preocupación de John Lennon fuera esa, fuera explorar el sonido, fuera explorar la música, fuera ser un alquimista de la música o algo así como otros grandes genios que sí lo han sido. Creo que su intención iba por otro lado. Y justamente eso es por lo que creo que hay tanta genialidad en Lennon, y es porque sus grandes preocupaciones, porque sus 3 grandes preocupaciones realmente determinaron su obra y realmente logró encontrar un lenguaje suyo, un lenguaje en el que incorporaba elementos de literatura, en el que incorporaba elementos de música para decir lo que tenía que decir, para decir lo que quería decir, para hablar de sí. Y ese para mí es el momento en el que un artista encuentra algo como la genialidad, y es que encuentra la forma de decir lo que tiene que decir en el lenguaje que sea, encuentra la forma de sacar lo que hay en su exterior, y puede decirlo desde la pintura, puede decirlo con el cine, puede decirlo con la música, puede decirlo con la poesía, puede decirlo con cualquier arte. Pero esa es la genialidad en un artista, o al menos como yo considero la genialidad en un artista. Y yo creo que para todos más o menos es claro los 3 elementos que atraviesan la obra de Lennon, que atraviesan la obra entera de Lennon. Nuevamente no estoy pensando en la música que hizo con los Beatles, sino en la música de Lennon después de los Beatles, de su música en solitario. Y es que creo que Lennon realmente era un espíritu complejo, era una persona que cargaba muchísimos fardos de personalidad, que cargaba muchísimos fardos de pasado, de pérdida. Era una persona que había sufrido abandono, que había sufrido insensibilidad por parte de su familia, por parte del mundo, y que se había llenado de rabia y tenía cargas emocionales y no encontraba su lugar en el mundo. Y todo esto logró permear las angustias que lo determinaron y que determinaron su obra, que son, por un lado, precisamente como Lennon pensándose a sí mismo, Lennon pensando su lugar en el mundo, Lennon tratando de resguardarse del mundo y de pensar su camino y de encontrar un filtro. Por otro lado está como el amor, o el amor que muchas veces es representado por Yoko Ono, que después al final fue representado por su familia, pero que finalmente era la manera en la que él encontró, y hablo de este amor personal, ese amor que se tiene hacia otro ser humano en particular, ese amor como íntimo, no el otro amor político del que hablaba Lennon, o ese amor social, que es un poco el que quisiera tratar en mi otro video. Y por último, el mundo, es decir, donde iría ese amor social del que no voy a hablar mucho en este video, que el mundo era la sociedad, la política, la desigualdad y todas las cosas que auténticamente le preocupaban del mundo, y que también trazaron de hecho muchas de sus canciones más famosas. Creo que hay varias canciones particularmente que pueden mostrar estas angustias de manera muy vívida y de manera muy diáfana. En canciones como Ai Sumasen de Mind Games, John Lennon está pidiendo perdón por esa parte mala, por esa parte oscura del que él no controla, de que a veces lo domina y que a veces lo hace hacer cosas malas, pero que finalmente siempre lo que hace que él pueda salir de eso es la persona amada, es en este caso pues Yoko Ono, que lo saca de eso y le da esperanza, pero al mismo tiempo él sabe que la lastima, él sabe que no considera su dolor cuando actúa de ciertas formas. O Intuition, que también es de Mind Games, habla de cómo él, a través de su intuición, de algo que su yo interno le dice, ha podido tratar de hacerse a un lugar del mundo y ser una mejor persona y luchar contra sí mismo, al igual que antes. O la misma Mother, que habla de esa especie de amor no recíproco con su madre y de la pérdida de su padre, y de cómo él de alguna forma se arrepiente y se siente mal por ciertas cosas que ha sido y por ciertas cosas que ha hecho para sobrevivir y para hacerse a un lugar en el mundo. O canciones como Out the Blue, que hablan de esa esperanza de la persona que podría salvarlo, que podría ayudarle a sanar sus heridas, a ayudarle a ser mejor, a querer el mundo y a querer la vida, que como dato curioso está escrito en cuarteto, es una métrica poética. O Plastic One Band, que directamente nombra estas 3 cosas, que son las 3 cosas más importantes para Lennon: sí mismo,
Yoko Ono y el mundo, la sociedad. Y nuevamente, cuando habla de estas cosas es que encuentra ese lenguaje que sí, por supuesto, atraviesan toda su obra en solitario, que siempre logra decir lo que él tiene que decir, que siempre nos hace sentir su voz, y finalmente eso hace un gran artista. Por supuesto, todo esto tiene un gran componente subjetivo. Perfectamente puede haber alguien que no le guste la obra de Lennon o que no sienta algo con la obra de Lennon, ¿no? Pues siempre hay ese factor subjetivo en el arte y en la apreciación del arte y cómo el arte impacta en mi sensibilidad o en mis sensaciones o en lo que sea. Pero la cosa es que toda la obra de Lennon es un relato, es una novela de un hombre roto y de un hombre lastimado que quería ser mejor, de un hombre violento que no quería ser violento y le huía a la violencia aunque ésta lo perseguía, de un hombre que siempre cometió errores pero siempre intentó ser mejor. Es una obra que realmente nos habla de él y en este caso casi que separarla de él, aunque las canciones por sí mismas son muy buenas, a mí creo que pocas canciones de John Lennon no me gustan mucho, pero separarlas de alguna forma podría quitarle toda esa fantasía que hay, todo este poder emocional que tiene su obra, porque realmente fue un hombre que se dejó a sí mismo en su música, que se dejó a sí mismo en todo lo que hizo, en algunos casos con más éxito artístico, a mi parecer, como en este, que en otros casos, como esos 3 primeros álbumes que a mí en serio no me entran, no me gustan, no los entiendo. Y bueno, como que para terminar voy a decir los álbumes que considero como musicalmente más interesantes o que me gustan más musicalmente de Lennon. Nuevamente no estoy aplicando aquí ningún rigor particular, simplemente son los álbumes que más me gustan y las canciones que más me gustan de Lennon, que pues estas sí tienen un componente más como emocional, como nostálgico. Es un músico que significó mucho para mí, que significa mucho para mí, entonces son más mediadas por mis nostalgias de adolescente que por otra cosa. Pero bueno, mis álbumes favoritos son Mind Games, que creo que es un gran álbum de rock, es un álbum donde se logran a veces armonías muy ambientales, donde a veces hay segundas voces que me gustan mucho, donde hay canciones como de rock and roll, súper enérgico y súper potente que me gusta mucho, y no sé, tal vez Imagine, que fue como el que más escuché cuando era adolescente, entonces pues me gusta mucho. Y pues las canciones más que me parezcan buenas musicalmente hablando, que creo que lo son, si es como por la importancia que tuvieron para mi adolescencia y demás, que son Jealous Guy, que es como él pidiéndole perdón a la persona que quiere por haberle lastimado, por haberse equivocado, que es una canción pues muy dulce y muy bonita. How, que es nuevamente él tratando de encontrar un camino con toda esa cantidad de peso que lleva detrás y un poco como tantos golpes lo han desorientado y no sabe hacia dónde ir. Es un poco la confusión de siempre haber estado mal, de siempre haber estado triste, de siempre haber dado con personas equivocadas y no saber qué es otra cosa y no saber cómo ir hacia otra cosa, hacia algo mejor. O My Love, que es como, pues no sé, es como una declaración de amor y es muy bonita y a mí me gusta, no sé. Y como dato curioso, la guitarra fue hecha por George Harrison, que son mis 2 Beatles favoritos, John Lennon y George Harrison. Aunque me gustan todos, bueno, no conozco mucho de Ringo, pero me gustan mucho los otros 3, Paul, George y John. Hay Suma Sen, que ya la mencioné anteriormente. Me gusta mucho musicalmente, me gusta el ambiente de la canción y me gusta esto de luchar contra una parte de ti que no controlas, contra una parte de ti que de alguna forma te supera, pero querer enfrentarla, ¿no? Y I Found Out. La intención de este video no era como tal hacer una crítica. Sí he pensado, como que me he planteado la posibilidad de comenzar a hacer críticas en el canal, de coger un álbum y hacer una crítica, o de coger un artista y hacer una crítica más rigurosa, como que mirar parte por parte su obra y hacer comentarios y dar pues mi opinión o mi impresión de diferentes discos o de diferentes trabajos. También con el tema de la literatura lo he considerado, pero pues no estoy muy seguro. Hay gente que lo está haciendo muy bien, entonces no sé si yo tendría algo como que aportar al respecto, pero bueno, ahí está la opción, porque igual también me gustaría hacerlo, entonces no sé qué pasa con eso. Y eso es todo por el video de hoy. Seguramente haré otros videos de John Lennon, estoy seguro que haré uno más, creo que la siguiente semana, para la siguiente semana. Y tengo en la cabeza otros videos de John Lennon. Es un artista que me gusta mucho y creo que puedo decir diferentes cosas de él y de su trabajo. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Denle like si les gustó, si no les gustó también pueden darle like, ¿por qué no?
Ya estoy un poco cansado, estoy grabando esto como a las 2 o 3 de la mañana porque es la única hora en la que hay silencio. Entonces por eso mis ojos siempre están como de me quiero morir, pero es porque estoy muy cansado a esta hora y ya me quedan pocas fuerzas que utilizo para los videos. También pueden comentar, decirme si les gusta, si no les gusta John Lennon, si no les gusta qué pasa con ustedes, por qué no les gusta John Lennon. No, mentiras, no, cada quien puede pensar lo que quiera. Y sí, hacerme sus comentarios, compartan el video, suscríbanse si pueden. Y de nuevo, perdón, lo dije anteriormente en el video, tengo que encontrar una manera de tener más estable como que la cámara o el celular, porque si se mueve mucho el plano y como que yo cuando me paro a veces a revisar o levantarlo ya estoy tan cansado que ni siquiera me fijo dónde lo cuadro. Pero pues iré mejorando esas cosas con el tiempo y iré mejorando detalles del canal con el tiempo. Y nada, chao.